día es tan especial para los jóvenes hermanos. Por eso invita a mi hermana Cintia Almora, ¿ven? Que ella viene de Pisco, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos, buenas noches. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Cintia Almora, soy de la iglesia de Pisco, exactamente la iglesia de Adán Blanco Morales, Palto. Bueno, entonces es un gusto poder estar aquí con ustedes. Amén. Vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe en esta hora, en este tiempo en que sabemos que Él trae la palabra fresca a cada uno de nuestros corazones. Amén. Oramos, hermanos. Amado Padre, te doy gracias en esta hora por estar, Señor, un día más, Señor, en esta tu casa. Gracias, Señor, por haberme traído a este lugar, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú tienes palabra para cada uno de tus hijos. Señor, que tú tienes palabras según la necesidad de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre Santo, y que seas tú, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Señor, de principio a fin. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos. Que no sea yo, Señor, sino tú obrando en mí. Usa mis labios, usa mi vida, Señor, para tu gloria y honra, oh bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Glorificamos al Señor, hermanos, que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Y vamos a ir al libro del gozo. ¿Usted sabe cuál es el libro del gozo? El libro de Filipenses. Vayamos al libro de Filipenses. Amén. El libro de Filipenses, en el capítulo 3, los versos 13 y 14. Amén. Si lo he encontrado, por favor, dígame. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. ¿Puede tomar asiento, hermano? Por la gracia de Dios es que estoy aquí. Hace unos años, en verdad, no creería que yo pueda estar acá, que Dios usaría mi vida de esta manera. Y es un gusto, ¿verdad?, estar aquí con ustedes, poderles traer el mensaje, la meditación de la palabra. Bien, entonces, yo le he titulado en esta noche el tema Prosigo a la meta. Amén. ¿Cuántos estamos corriendo en el camino del Señor? Amén, todos, ¿verdad? ¿O no? Todos estamos empezando, todos desde el día en que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, hemos empezado la carrera. Amén. La palabra de Dios dice que Pablo es el que escribe esta carta a los filipenses, ¿no? ¿Por qué les dije el libro del gozo? Esta carta, ¿sabían ustedes que se escribió cuando Pablo estaba encarcelado, estaba preso? Dice, por lo que, mira, solamente por predicar la palabra, a él lo encierran. Qué injusto, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Lo encerraron y entonces Pablo, pues en ese tiempo no lo estaba pasando bien. Pero por guía del Espíritu Santo, el Señor Dios lo lleva a escribir este libro, el libro de Filipenses. Por eso se le conoce como el libro del gozo. Gozo, porque en él no había tristeza. Amén. En Cristo no podemos tener tristeza, y si la tenemos, pues tenemos a Cristo, y Él es quien nos incentiva a seguir adelante. Él es quien nos da la fuerza para continuar. No son nuestras propias fuerzas, es la fuerza de Cristo. Gracias, hermano. Es la fuerza de Cristo obrando en nosotros. Ahora, Pablo
era un hombre, pues no, que era perseguidor de los cristianos en ese momento. Él seguía a los cristianos, incluso los mataba y todo lo demás. Pero cómo luego el Señor viene a la vida de Pablo y luego dice, pues no, que lo agarra en cierto lugar y ahí tiene una experiencia con el Señor. El Señor se le revela a Pablo, ¿no? Y desde ahí su vida cambió totalmente. Luego él, de ser perseguidor de la iglesia, viene a ser perseguido, ¿no? ¿Amén? ¿Hemos leído esa parte de la Biblia o no? Entonces, la palabra de Dios dice que Pablo había pasado muchas cosas. Había pasado naufragios, había sido traicionado, abandonado, encarcelado. O sea, la vida de Pablo desde que tuvo un encuentro con Dios no era color de rosa. Empezó a venir un sinfín de cosas a su vida, muchas tribulaciones, adversidades, como la Biblia misma nos dice. Jesús nos dice en el libro de Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Nosotros debemos de confiar, nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, a Pablo le había venido un sinfín de cosas. Era menospreciado, había sido apedreado y muchas cosas. Pero en todo esto Pablo estaba gozoso de servir al Señor. Él dice que ni siquiera le importaba su vida, lo tenía un poco su vida, porque él decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. O sea, ni su vida misma la consideraba. ¿Por qué? Porque la vida ya no le pertenecía a él, sino al Todopoderoso. Amén. Y así es como nosotros también nos llamó a nosotros, el Señor. Desde el día en que nosotros le empezamos o le entregamos, aceptamos a Cristo en nuestras vidas, el Señor empezó a obrar en nosotros. Ahora, yo tengo 29 años. Yo recibí a Cristo hace 5 años ya. ¿Cómo fue esto? A ver, les cuento. Mis padres, cuando yo era niña, me llevaban a una iglesia y yo escuchaba en la escuelita dominical, escuchaba de Dios, ¿no? Siempre hablan y todo lo demás. Yo aprendía de los personajes de la Biblia, pero ya luego, a medida de que yo iba creciendo en mi adolescencia, a los 17 años, cuando fue el terremoto, recuerdo bien, en el 2007, mis padres en ese tiempo ellos iban a la iglesia. Pero ellos siempre me decían a mí, Cintia, ¿vamos a la iglesia? ¿Vamos a la iglesia a servir al Señor? Y yo no quería en ese momento comprometerme con el Señor. ¿Por qué? Porque yo quería hacer las cosas que a mí se me antojaban. Entonces, pasa el terremoto y a causa del terremoto es que yo vengo a aceptar a Cristo. Pero me di cuenta que yo acepté a Cristo por miedo, pero no por algo que haya nacido dentro mío. Entonces, acepté a Cristo después de que pasó el terremoto porque dije, es el fin del mundo, de repente me muero. No, me quiero ir con Cristo, no me quiero ir al infierno porque yo ya sabía. Entonces, uno cuando tiene miedo a la muerte, uno va a correr a los brazos de Cristo, porque sabes que ahí estás seguro. Porque sin Cristo no tienes nada, estás perdido. Entonces, algo en mí me decía eso, ¿no? Entonces, yo acepté a Cristo, estuve viendo un tiempo, el pastor oró por mí, mi pastor Julio, pero luego de eso, de que ya pasó el terremoto, se iba poco a poco también el miedo, ¿no? La gente en ese tiempo estaba con miedo después del terremoto, todos querían ir a la iglesia, pero no había una conversión en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron los años, yo me descuidé totalmente. El pastor me dijo que como ya yo había aceptado a Cristo, el segundo paso era que me discipulen para yo poder bautizarme. Entonces, no quise bautizarme. Llegó el momento de bautizar otros jóvenes de mi edad en ese tiempo y yo no quise. ¿Por qué? Porque no estaba segura. Luego ya pasaron los años, tenía 20, entré a la universidad, estaba estudiando y ahí me perdí más de lo que ya estaba. Entonces,
¿Cómo es el Señor tan bueno que permitió tantas cosas en mi vida hasta el 2014, cuando yo tenía 24 años, en que a veces sí yo iba a la iglesia, escuchaba, me sentaba en la parte de atrás, en las bancas de atrás, escuchaba, me iba y ya, pero nada pasaba en mi vida. Entonces, un día me acuerdo que una hermana, a la que quiero mucho, se llama Amanda, que es la secretaria allá en la iglesia, ella me dice: Cintia, vamos a la Convención Nacional de Jóvenes que todos los años se hace en Lima, anualmente. Entonces me dice: vamos, Cintia, van a ir otros jóvenes, anímate. El Señor tiene palabra para ti, te va a hablar, puede que tú vengas de allá cambiada. Entonces yo digo, bueno, ya le comenté a mi papá y me dio permiso y todo lo demás, y entonces me fui con los hermanos. Hubieron 3 días de prédica, ¿no? Nos encerramos ahí, todo hermoso. Esos 3 días de prédica no fueron 3 días cualquiera. El Señor habló a mi vida de principio a fin. El Señor es tan bueno. Entonces, yo de ese lugar, cuando yo salí, yo sentía que cada prédica que salía de la boca de los pastores que predicaban eran para mí. Yo me las hacía mía. Entonces yo dije, wow, yo quiero conocer al Señor, ya no quiero vivir esta vida en la que estoy metida, porque en ese tiempo pues yo vivía mi vida a mi manera. Cuando uno no tiene temor de Dios, vive su vida a su manera, ¿no? Sin restricciones, sin miedos. Entonces yo vivía así y ya yo estaba cansada de esa vida y dije: Señor, yo no quiero vivir así más, yo quiero que tú hagas una nueva persona en mí. Cuando yo salí de ese evento, ya el tercer día cuando terminó, ya yo venía, pues no, me venía solita, los demás chicos venían atrás y venía yo pensando: el Señor, ¿qué tendrá para mí? Me venía como que triste y alegre a la vez, porque sabía que en el mundo a veces para el joven no es fácil servir a Dios. Uno solamente es fuerte cuando uno tiene a Cristo. El Señor es quien te da la fortaleza. Venía pensando, veo al piso y encontré este sobrecito, este papelito que hasta ahora lo conservo. Le puse el año porque fue en 2014. Y como les decía, no tenía mi Biblia, pero no la leía. Entonces yo levanto el papel y leo y decía, es Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando yo encontré este texto, yo no sabía en qué libro estaba, solamente me aparecía eso. Entonces yo me puse a llorar y dije: para el Señor no hay casualidades. El Señor sabe por qué trae a sus hijos y cuándo y en qué momento les va a tocar el corazón y les va a hablar. Entonces lo guardé y hasta ahora lo conservo. Y desde ese tiempo, gracias a Dios, no me he apartado. El 2014 al 2015 hubieron sí muchas cosas como que querían jalarme para atrás. En vez de avanzar, querían como que, es que Satanás sabe que cuando sabes que te está perdiendo, va a tratar de poner muchos obstáculos a tu vida. Entonces yo decidí, Señor, yo quiero servirte. Empecé a buscarlo más, a leer la palabra, iba a los cultos, hablaba con el pastor. Entonces en el 2015 empecé a recibir mi discipulado, gracias a Dios, para ya poder próximamente bautizarme. En el 2016, el 20 de agosto del 2016, yo me bauticé, tomé la decisión personal, nadie me obligó, nadie me dijo: ¿sabes qué? Bautízate, porque si no te vas a ir al infierno si no te bautizas. No, eso nació en mí, el Señor lo había puesto. Entonces yo me bauticé. En ese tiempo prácticamente murió la vieja Cintia, me despojé de todo. Empecé a servir a Cristo y entendí que desde ese momento yo había empezado una carrera. Así como el día en que tú recibiste a Cristo empezaste una carrera. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Yo he aprendido muchas cosas desde ese tiempo, desde el 2014, en que el Señor habló a mi vida y tocó mi corazón, me hizo ver la realidad en la que estaba.
El Señor me hace ver por todo el proceso que estoy pasando. Luego de eso vinieron muchas cosas a mi familia, a mi vida misma. Vino el desánimo, porque el desánimo siempre va a venir. ¿O qué persona no se ha sentido desanimado? Siempre va a venir el desánimo, van a venir los problemas, las tribulaciones. Entonces, pero en todo esto el Señor es fiel a su palabra, que dice que Él nunca nos va a abandonar, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, yo ahora entiendo que el Señor está tratando con mi vida poco a poco. Quizás no lo he hecho de la noche a la mañana, algo que yo le pedí al Señor: el Señor, trabaja en mi carácter, trabaja conmigo, porque a veces soy impaciente. Los jóvenes a veces queremos hacer las cosas por impulso, no pensamos, solamente actuamos. Entonces, yo le decía: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, y el Señor lo hacía. Entonces, desde ahí empezó mi carrera. Desde ahí no me he apartado, gracias a Dios, hasta ahorita que estoy permaneciendo. Y eso es lo que nos dice la palabra, y eso es lo que dice aquí en Filipenses. El apóstol Pablo les decía a los filipenses que debían de perseverar, que debían de continuar, que no, aunque vengan tantas cosas a tu vida, no cambies aquello que es glorioso, lo eterno, por lo terrenal, por lo que pasa y se acaba, porque aquí queda. Entonces, el Señor habla, ¿no?, a los filipenses mediante Pablo, ¿no? Los incentiva a seguir adelante. Por eso que dice en el 13: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Miren cómo Pablo decía esto, ni él mismo consideraba que ya había alcanzado a Cristo la salvación. Todos estamos aquí porque, a ver, ¿por qué estamos aquí sentados en esta noche? Para aprender de Dios, sí, pero ¿por qué estamos permaneciendo aún? ¿Qué es lo que nos espera después? ¿Por qué estamos corriendo? Si les pregunto, ¿para qué? ¿Hay un premio? ¿Cuál es el premio? La salvación, la vida eterna, ¿verdad? Oye, siéntete orgulloso, siéntete no en tu propio orgullo, siéntete agradecido que Cristo de entre muchos puso sus ojos en ti. De entre miles y miles. En este mundo hay cerca de 7 billones de personas. Imagínate cómo el Señor puso sus ojos en ti. Dice que Él ya te conocía aún desde antes de formarte en el vientre de tu madre. Él sabía que ibas a estar acá alabándole, cantándole, glorificando su santo nombre. Pero el Señor no nos llamó tampoco a estar sentados en la banca. Yo en mi iglesia, como les cuento, siempre que venía, me sentaba al último, venía, escuchaba, me iba. Pero yo decía: Señor, yo no quiero estar solamente sentada, yo quiero que tú uses mi vida para la gloria tuya. Haz conmigo lo que tú quieras, porque mi vida ahora te pertenece. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo. Es un proceso, pero el Señor quiere que crezcas, que no te estanques, que no te quedes ahí. Todos dice que nos ha dado el Señor un don, algo que tú tienes, algo especial. Eso, aquello que tú tienes, ya sabes si es o si lo estás usando para la gloria de Dios. De repente tienes una bonita voz y lo estás usando aquí de repente en el ministerio de alabanza, alabándole a tu Señor. O de repente sabes trabajar con niños, estás usando aquel talento que el Señor te dio. Tienes que hacerlo, porque algún día el Señor va a demandar eso de ti. El Señor no nos llamó a estar sentados, como les digo, en las bancas. El Señor nos llamó a trabajar. La misión de Jesús cuando vino a esta tierra, ¿cuál era? De salvar a la humanidad. Dice que Él vino por lo más vil y menospreciado, por aquello que nadie quería, por aquello que estaba ya como que era basura, ¿no? Eso somos nosotros. Y el Señor puso sus ojos de amor en nosotros. Yo me siento tan privilegiada que el Señor, dentro de tantos jóvenes, Él puso sus ojos en mí, me amó, me perdonó. Y a veces cuando estoy en mi cuarto y me pongo a meditar, cuando yo después de bautizarme, a veces
ni yo misma me perdonaba las cosas que yo hacía antes, sabiendo, conociendo de Dios, conociendo de la palabra. Decía, Señor, ¿pero por qué lo hice? ¿Por qué hice tal cosa? Me sentía mal y me ponía a llorar. Es que así es el pecado. El pecado se presenta como algo hermoso. Pero luego, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa? Trae sus consecuencias, ¿verdad? Todo pecado es así. Entonces yo me sentía culpable, me sentía mal, sentía que el Señor no me había perdonado, pero luego entendí, el Señor me hizo entender que Él ya me había limpiado con su sangre preciosa, porque la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpió, dice, de todo pecado, ¿no? Es la sangre preciosa de nuestro Cordero que fue derramado en la cruz. Entonces, ¿nosotros acaso tenemos en poco aquella sangre de Cristo Jesús? ¿Vamos a volver atrás? ¿Vamos a dejar de servirle a Dios por las cosas pasajeras que nos ofrece este mundo? No, mi hermano, nosotros debemos de seguir adelante, debemos de estar confiados en que el Señor está con nosotros, amén, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que así como estuvo con David, cuando David peleó con Goliat, así está con nosotros, amén. Así como estuvo con aquellos hombres en el Antiguo Testamento, así también está con nosotros. Él es fiel a su palabra, mi hermano. Él es fiel porque es Dios y Dios no falla. Dios es un Dios de promesas, un Dios de pactos, un Dios que cumple lo que promete. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, ¿no?, dice que él prosigue a la meta. Él dice, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice en el verso 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ¿qué cosa? Lo que quedó atrás, nuestra vida pasada, de repente el pecado en el cual estábamos, ¿no?, que nos asediaba y nos hacía sentir mal. Eso quedó atrás. El Señor nos limpió, nos perdonó el día que lo aceptamos. Ahora, ¿qué dice Pablo? Extendiéndonos adelante, o sea, viendo lo que está adelante. Y ese es el camino del cristiano, de perseverar constantemente. No mirar atrás, como la mujer de Lot, ¿verdad? Miró atrás y ¿en qué se convirtió? En la estatua de sal. Entonces, a veces nosotros, que ya estamos en el camino de Dios, queremos volver atrás. ¿Pero por qué volver atrás? ¿Para qué? ¿A qué? Ya no podemos volver atrás. El Señor ya nos llamó para servirle y es para seguir adelante, para seguir creciendo para su obra, para seguir creciendo para Él, para darle la gloria, porque la palabra de Dios me dice que nosotros hemos sido creados, ¿para qué? Para alabarle, para exaltar su santo nombre. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante, no lo que está atrás, sino olvidándome aquello, olvidándonos, hermanos, de que esta vida es una sola, pero debemos de saber vivirla. A veces los jóvenes quieren hacer tantas cosas y por eso yo les contaba, parte de mi testimonio, que yo quería hacer tantas cosas, ¿no?, a mi manera, y yo creía que tenía la razón en todo, pero luego me topaba con la realidad. Cada decisión, como les digo, trae una consecuencia. Si tú tomaste una mala decisión, vas a tener una consecuencia mala. Pero ahora, si tú estás en Cristo, pide consulta al Señor, pide dirección. A veces nosotros, que somos hijos de Dios, sabemos que nuestro Padre es Dios, pero nos olvidamos, ¿qué cosa? El pedirle la dirección a Dios en todo lo que hagamos. Es necesario que el Señor esté en todos los asuntos de nuestra vida. Nosotros debemos de consultarle en todo tiempo. ¿Por qué? Porque, como les decía, a Él le pertenece nuestra vida, a Él le debemos todo lo que somos. Amén. Y por gracia es que nosotros estamos en este lugar. Amén. En que podemos alabarle y exaltarle. Entonces el apóstol Pablo les animaba a los filipenses a que siguieran adelante, a que no desmayaran, ¿no? Porque mayor galardón venía después.
Por ejemplo, cuando un joven de repente, vamos a poner el caso de un maratonista, ¿no?, que quiere ir a las Olimpiadas a participar. Dígame, ¿este maratonista se prepara o no se prepara? Se tiene que preparar, ¿verdad? Tiene que ser disciplinado, de repente en su comida, para que no sea de repente de muy peso pesado, ¿no? Tiene que cuidar cada aspecto de su vida. Tiene que levantarse en las mañanas a entrenar muy temprano, ¿no? Y todo eso, o sea, no descuidar nada, ni un detalle mínimo. Entonces, llega el día en que tiene que presentarse para que vaya a concursar. Este joven va y le toca competir. Sabe que ha entrenado, ¿no?, que se ha preparado y que quizás venían desánimos y todo lo demás, pero él confía de repente en que todo lo que él invirtió su tiempo puede tener la medalla, ¿no? Pueda ganar. Entonces llega este día en que ya llega el día de la competición. Y entonces este joven gana. Es igualito. Nosotros, como cristianos que somos, ya empezó nuestra carrera. Y el apóstol Pablo dice, ¿no?, que nosotros no debemos de enfocarnos en las cosas de esta tierra, en las cosas que son pasajeras, sino verlas eternas. Por eso les decía, como dice la palabra de Dios, ¿no?, que nuestros ojos deben estar en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, porque las cosas de esta tierra son pasajeras. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios dice que nunca pasará. Amén. Entonces, en el verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para llegar a la meta, que es nuestra redención o salvación, es necesario perseverar. Así que no dejemos de correr, hermanos. Miren, este camino del cristiano, más que correr, es de resistir. Miren, a mi vida, a mi familia, vinieron muchas cosas. En 3 años han surgido tantas cosas que a veces incluso mi fe estaba como que menguando, o estaba un poco que ya me quería dar al abandono. Cuando vienen problemas a la familia es muy triste, lo digo porque ahorita estamos pasando por un problema familiar fuerte con mi familia. Mis padres se separaron, a mis hermanos le pasaron un sinfín de cosas, y créanme que eso a mí me afectó bastante. Y hubo momentos en que ya no quería servir a Dios. Incluso dije una vez: pero Dios, ¿tú dónde estás en todo esto? Pero el Señor a veces no habla, guarda silencio. Y en el silencio es mejor escuchar la voz de Dios. Lo único que yo podía hacer era doblar mis rodillas, ir a mi cuarto y orar a mi Señor. Confiar, porque nosotros estamos confiando. Nuestra fe, nosotros caminamos por fe, ¿verdad? No hemos visto al Señor aún, pero creemos en que Él existe, en que Él está vivo y que algún día le veremos. ¿Y qué mayor recompensa que eso? No me importan los problemas que pueda venir a mi vida, si la mayor recompensa es ver a mi Señor, a mi Cristo, a mi Salvador. Cuán hermoso va a ser ese momento en que nosotros podamos verlo cara a cara y saber que no corrimos en vano, que muchas de las personas allá afuera de repente podrán estar pensando ahorita: ahí están reunidos esos locos, gritando, saltando, sentados ahí, adorando ¿a quién? Pero si no hay ni un Dios. No, el Señor habita en nosotros, en el templo de nuestro corazón. Él habita aquí. Y nosotros, aunque no le hemos visto, confiamos. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Entonces,
Cuando empezamos a correr en esta vida del cristianismo, como les decía, van a venir un sinfín de cosas. Pero hermano, hermana, usted no se sienta mal, usted gócese. El apóstol Pablo, como les decía, había escrito esta carta de Filipenses estando en la cárcel. Y esta carta la escribió con el más gozo que él pudo tener. O sea, estaba tan gozoso que no le importaba si estaba encarcelado, allí amarrado, ¿no?, en lo más último de la cárcel, en lo más fondo, no le importaba. A él le movía en su corazón el gozo, tenía un gozo mayor, supremo, el que podía y iba, confiaba en que iba a ver a su Señor. Por eso él en Filipenses 1:6 dice: estoy persuadido del que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestra redención. Él estaba seguro, para él no había duda. Para un cristiano no debe de haber duda de que tú vas a ver a tu Señor, de que algún día, de que si estás corriendo ahora, pase lo que pase, y si te estás cayendo, o de repente, si ahorita, de repente, mañana vas a tu casa y sucede algo que va a mover tu fe, tú tienes que continuar, levantarte, pedirle las fuerzas al Señor. ¿Para qué? Para que Él te ayude a avanzar. No nos podemos conformar de repente si viene alguna tentación, porque de que va a venir, va a venir. Van a venir las tentaciones, van a venir las pruebas, pero de todo esto uno tiene que confiar en el Señor, en que el Señor te va a dar la salida necesaria, en que el Señor va a estar ahí como poderoso gigante delante de nosotros. Amén. Entonces, es necesario que nosotros perseveremos en este camino, no nos desanimemos. Y si caemos, entonces nos levantamos. Es igualito, ¿no? Como les decía, cuando un atleta está corriendo, compitiendo con los demás, aquel que llega, el primero es el que gana. Entonces, es igualito, nosotros estamos corriendo. Hermanos, ¿qué mayor gozo va a ser que yo, el día en que nos presentemos delante de Dios, todos estemos ahí? El que usted me vea a mí y el que yo le vea a usted. No quisiera pues que nadie de este lugar se quede. Entonces, si corremos, no corremos en vano. Diga lo que nos diga, venga lo que venga, sigamos perseverando en el camino del Señor. A los jóvenes de esta iglesia, les animo a que sigan buscando del Señor, que busquen cuál es la voluntad que ustedes quieren, que el Señor quiere que ustedes hagan. ¿Cuál es el propósito? Porque todos fuimos hechos y creados con un propósito. Mi propósito no es el mismo que el del hermano o que el de la hermana. Cada uno tiene un propósito en su vida, y te has preguntado cuál es ese propósito en tu vida. ¿Estás cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Acaso nos presentaremos con las manos vacías delante de Dios el día que nos toque partir? Hay dos cosas. Si no nos sorprende la muerte, entonces Cristo vendrá. Una de dos cosas. O partimos antes de que el Señor venga, o de repente el Señor viene. ¿Y cómo nos encontrará? ¿Hallará fe en esta tierra? ¿Hallará fe? ¿Te hallará con fe en tu vida? ¿Qué estaremos haciendo el día que el Señor venga? Porque el Señor ya viene pronto. Todo lo que pasa y todo lo que está aconteciendo nos anuncia que el Señor ya viene pronto. Vivimos en tiempos malos y no podemos poner nuestros ojos en este mundo, como este mundo no nos ofrece nada. Yo he aprendido eso, estoy aprendiendo. Con el Señor me ha hecho ver tantas cosas en mi vida, me las hace ver cada día. Y lo único que puedo poner es mi confianza en Él. Eso es tu fe, poner la confianza en el Señor. Aún no lo has visto, pero estás confiando, le estás creyendo que si de repente estás pasando por una situación, el Señor lo puede hacer. Si es que está roto, el Señor puede volver a reconstruirlo, porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Es igualito. Yo les decía
que ahorita estamos pasando un problema con mi familia y a veces me hace sentir tan mal e incluso me hace dudar de Dios. Pero digo, no, esto no es de parte de Dios, las dudas vienen de parte de Satanás. Satanás te dardea la mente y te hace creer que Dios no puede hacerlo. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El Señor es fiel a su palabra y Él va a terminar la obra que ha empezado en nosotros. Si la empezó en ti hace 10, 5 años, la va a terminar porque Él la va a perfeccionar y Él es fiel a su palabra. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de estar firmes, no descuidándonos de mirar aquello que Dios hizo, mirando arriba, las cosas de arriba, perseverando cada día, creciendo para el Señor, no entreteniéndonos con las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras, no duran, pero las cosas de arriba son eternas. Amén. El día en que estés allá en la eternidad, de repente te va a tocar ver los momentos más tristes y difíciles que te tocó pasar en esta tierra, pero nada se comparará, dirás, nada se compara con lo que estoy ahora viendo. Estar en la presencia de mi Señor, nada se compara con eso. Entonces, el apóstol Pablo incita a los filipenses a seguir adelante, ¿no? A seguir corriendo. Si vamos al verso 12, en el capítulo 3, el verso 12, dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. ¿Y qué es asir? Es tomado. El apóstol Pablo había tenido un encuentro con el Señor, él había sido tomado por el Señor, ya le pertenecía al Señor. Entonces, de esa misma manera dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido, o sea, fui alcanzado, tomado. Y más adelante pues dice, hermanos, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, no mirando a las cosas de atrás, sino extendiéndome a lo que está delante, a lo que está por venir. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, como les decía, vivimos en tiempos malos. Si usted prende su televisor, va a encontrar unas noticias terribles. Ahora estuve viendo, hace unos días ha pasado una lamentable situación. Y lo peor de todo, ¿sabes qué, hermanos? Es que a veces uno, como tiene el celular, uno ve esas noticias al instante. Y si tú vas a los comentarios que ponen los jóvenes, las personas, de cómo ha pasado este caso de estos 2 jóvenes, cómo han sido encontrados, desmembrados, sin cabeza, morir así, imagínense, es terrible. Pero lo más terrible es que hay personas que se burlan de eso y se mofan, les causa gracia. O sea, estamos viviendo, según lo que dice la Biblia, donde habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, que ya no tienen afecto natural. Amén. Entonces, si vemos ese tipo de cosas, es porque ya el Señor viene pronto. Y nosotras debemos estar despiertos, velando en todo tiempo. Por eso que también nos dice la palabra en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mira lo que nos dice, que también debemos estar perseverando en la oración. La oración es algo que es necesario para el cristiano, es nuestro escudo. Amén. No podemos estar ni un día sin orar a Dios, sin estar en comunión con el Señor. Entonces, debemos de pensar incluso en la oración, en leer la palabra, no solamente en este caminar, no solamente es irte a tu casa ahorita y mañana venir, no, sino perseverar en todo tiempo. Amén. Entonces, como les decía, ya estamos en tiempos finales y no nos podemos descuidar, no podemos dejar de correr, no podemos
quedarnos de brazos cruzados. Más bien debemos de correr a evangelizar, a compartir la palabra a aquellos que aún no conocen a Cristo. ¿O quieres irte solo al cielo? No, ¿verdad? ¿O quieres irte tú solo y de repente tu familia no? Yo estoy orando por mi familia para que el Señor toque los corazones de mis hermanos. Mi padre, sí, los dos estamos sirviendo al Señor, aunque a veces para él es muy difícil por todo lo que ha atravesado. Mi madre, pues no, como ya les dije, mis padres se separaron, pero estoy orando por ella, estoy orando por mis hermanos, porque no me quisiera ir sola y mi familia que se vaya a aquel lugar de tormento. Seríamos egoístas. Amén. Entonces debemos de orar, perseverar en oración, seguir continuando, así vengan los problemas que vengan. Entonces, el apóstol Pablo nos anima mediante esta carta del libro de Filipenses a seguir adelante, a no desmayar, a no mirar atrás, sino ¿a qué? A extendernos, a ver lo que está delante. ¿Por qué? Porque mayor premio nos espera, el de ver a nuestro Señor Jesús. Todos somos hermanos, en verdad. El Señor ahora me doy cuenta para qué me llamó. El Señor está usando mi vida y le digo cada día, Señor, usa mi vida para tu gloria. Haz tu voluntad en mi vida. Porque nada se compara. Yo sí tengo una profesión, no la ejerzo porque más me estoy enfocando en las cosas de Dios. Creo que nada se compara con eso. De repente no tengo un buen trabajo, pero tengo el mejor trabajo. Y tengo el mejor jefe. Y Él es el que mejor paga. Amén. Entonces, hermanos, les dejo esta palabra. Sigamos en la carrera. Y como último texto, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Entonces, el día en que ya nos toque partir con nuestro Señor, diremos esto, aquello que dijo el apóstol Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla. Lucha esta batalla. Nuestra batalla es espiritual, no es contra carne, no es contra personas, sino espiritual, contra potestades y principados. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Qué hermoso será decir que el día que nos toque partir, decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué dice? Me tiene la corona de vida. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Y como dice el libro en Filipenses, en el capítulo 2, el verso 10 dice, el que persevera hasta el fin será salvo, ¿verdad? Entonces, confiemos en que el Señor está de nuestro lado, que Él va con nosotros y que nunca nos dejará. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Pongámonos de pie por su maravillosa palabra en esta hora, por lo que Él hace. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios. Gracias, Señor, porque confiamos, Señor, y esperamos en ti, en que tú harás, Señor, tu obra preciosa en nosotros. Que desde el día, Señor, en que entregamos nuestras vidas a ti, oh Dios, tú permaneces fiel y nos acompañas, Señor, en todo tiempo. Gracias, bendito Dios, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. ¿Qué sería, Señor, de nuestras vidas, Padre Santo, si no estuviésemos aquí hoy, Señor? Quizás ya hubiésemos muerto, Padre Santo. Pero es por tu gracia y tu misericordia, Señor, en que tú nos alcanzaste, bendito Dios, que pusiste tus ojos de amor sobre cada uno de nosotros, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que nos ayudes, Señor, en esta carrera, Padre Santo. Danos la fuerza, Señor, para continuar,
porque a veces faltan fuerzas, Señor. Pero cuando acaban, Señor, las nuestras, empiezan las tuyas, bendito Dios. Guarda cada uno de tus hijos, Señor. Guarda cada uno de los jóvenes, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en todo tiempo. Infunde aliento, Señor, a nuestras vidas para no desmayar, para seguir creciendo, Señor, para tu gloria. Y para que al final, Señor, podamos decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. No es por nuestras propias fuerzas, Señor, sino con tus fuerzas. Bendice, Señor, a mis hermanos en esta iglesia, a cada joven, a cada señorita, Señor. A cada siervo tuyo, bendito Dios, que tú has colocado en este lugar. Pon en su corazón, Señor, el deseo y el anhelo de seguir conociéndote más y más. Pon ese deseo, Señor, que arda como fuego en nosotros, Padre Santo, para compartir también del Evangelio a otros. Pues vivimos en tiempos malos, Señor. La gente también, Señor, necesita de ti, escuchar aquel mensaje de salvación que cambie vidas, Señor. Pues tú eres el único Dios digno, Padre Santo, el único que puede cambiar la vida del hombre más perverso, bendito Dios. ¿Cómo no darte gloria, Señor? ¿Cómo no darte gracias por lo que hiciste por mí, Señor? Tú eres el único digno, bendito Dios. A ti, Señor, te sea toda gloria, Padre Santo, toda gloria y honra, bendito Dios. Bendecimos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Guarda cada uno de tus hijos, Señor. Que esta carrera, Señor, que hemos empezado no consiste, Padre Santo, en correr, sino en soportar, Señor, en resistir hasta el día, Padre Santo, en que nos toque partir. Hasta el día, Padre Santo, en que tú vuelvas, Padre Santo, por tus hijos. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Rey, por tu palabra de esta noche, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Que a ti sea toda gloria y honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.